Buenas, ¿cómo están? Hoy voy a hacer salsa de rocoto o locoto. El rocoto, también conocido como locoto o chile manzano, cuyo nombre científico es Capsicum pubescens, es un pimiento andino. Este pimiento es uno de los ingredientes principales de varios platos típicos andinos. Hoy voy a hacer una salsa y espero que les guste. Bueno, ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes y empezamos. Bueno, acá tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta salsa. El ingrediente principal o estrella, el rocoto locoto, voy a utilizar 5 pimientos. Por acá tenemos aceite de oliva, vamos a utilizar media copita de aceite o el equivalente 2 cucharadas. Por acá tenemos un ajo que ya tengo pelado, una unidad. A todo esto luego le vamos a agregar como condimento sal y pimienta a gusto de cada uno. Ahora sí, vamos a la preparación. Antes de pasar a mostrarles lo que voy a hacer con cada uno de los pimientos, les recuerdo que a la hora de manipular esta variedad de pimientos picantes u otras variedades de pimientos picantes, lo ideal es utilizar guantes. Para lo que estamos acostumbrados no hay problema. Pero el que no está acostumbrado y manipula un pimiento de estos sin guantes, hay que acordarse de no tocarse los ojos, no frotarse los ojos, la boca y tampoco tener herida en las manos porque le va a arder y mucho este pimiento. Acuérdense de eso y bueno, ahora les voy a mostrar lo que vamos a hacer con cada uno de los pimientos. Lo que voy a hacer es cortar cada uno de los pimientos así. ¿Ven? A lo largo. Lo voy cortando así, despacito. Este es un pimiento increíble. Una vez que lo abro, me va a regalar esas semillitas negras espectaculares. Bueno, voy a cortar todos los pimientos así, los 5. Le voy a retirar las venas, que es donde tienen más picor. Le retiro las semillas, las venas y continuamos. Listo, como verán acá ya tenemos todos los pimientos cortados y limpitos. Ya le retiré todas las venas y las semillas. Ahora los voy a llevar a la cocina. Bueno, una vez en la cocina lo que vamos a hacer es prender el fuego en mínimo, lo más bajito posible. Nos vamos a ayudar con alguna pincita que tengamos en la cocina y vamos a agarrar una por una cada mitad de rocoto que hemos cortado. Le vamos a quemar la piel. Con esto vamos a lograr un sabor ahumado en la salsa. Muy interesante ese sabor. Bueno, le vamos a quemar la piel con paciencia a cada una de las mitades y continuamos. Bueno, miren, así tienen que quedar cada una de las mitades. Vamos a hacer este mismo proceso que hice con uno, con todas las mitades y continuamos. Bueno, miren, les quería mostrar cómo quedaron estas mitades de rocoto locoto. Miren, todas quemaditas así, la piel. Hay un aroma increíble, un aroma ahumado insuperable. Ahora lo que voy a hacer es dejarlos enfriar para el siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Poner un recipiente con agua, poner el fuego a calentar, introducir las mitades de rocoto o locoto todos en el recipiente, con piel y todo. Vamos poniendo todos los rocotos. Ahí están con su pielcita. Vamos a dejar que tome hervor el agua durante un minuto aproximadamente, eso dependiendo del fuego de cada uno. Dejamos en hervor durante un minuto y continuamos. Bueno, una vez que tomó hervor el agua durante un minuto aproximadamente, apagamos el fuego y dejamos enfriar. Luego continuamos. Bueno, una vez que dejé enfriar los pimientos, lo que voy a hacer es retirarle la piel uno por uno. Retiramos la piel y continuamos. Listo, ya le retiré la piel a los pimientos. Ahora vamos a llevar los pimientos, el ajo y el aceite de oliva a la procesadora. En el momento que estamos procesando, le agregamos la sal y la pimienta a gusto y continuamos. Bueno, miren lo que quedó esta salsita de rocoto o locoto. Miren qué hermoso color. No saben el aroma que hay, desprende un aroma ahumado increíble. Bueno, voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probarlo porque obvio, tiene que haber prueba de sabor.
Bueno, llegó el momento de probar el resultado final de la receta que hice, que es la salsa. Acá me serví un poquito, a ver qué tal está. Cuchara en mano. Voy a pasar a probar la salsa de rocoto o locoto y les cuento. Mmm, mmm, mmm. Se hace notar este pimiento andino. Se hace notar el rocoto locoto acá. Se nota su presencia, ¿eh? Fuerte, interesante. Mmm, muy bueno. El sabor ahumado que tiene, gracias a que le quemé la piel, quedó espectacular, único. Había hecho otras salsas, pero nunca había quemado la piel. Eso me enseñó un amigo mexicano y quedó muy bueno porque tiene un sabor ahumado muy interesante, distinto. Mm. Se nota el aceite de oliva, el ajo, hace que tenga un gusto especial esta salsa. ¿Eh? Había hecho otras salsas, pero esta debe ser una de las que mejores me ha quedado. El nivel de picor, quizás yo me voy adaptando con el tiempo, voy probando cada vez más pimientos picantes y de a poco me voy adaptando. Quizás esto hace unos años me hubiera parecido muy picante, pero ahora no lo es tanto. Está picante, pero quizás para otra persona lo sea más que para mí. Porque ya les digo, voy probando cada vez más. Voy cultivando y probando y haciendo recetas y uno se va adaptando. Mm, el paladar se va adaptando. No me parece intolerable. Terrible, está buenísima esta salsa, ¿eh? La recomiendo. El sabor ahumado, único. Quedó extremadamente bueno. Bueno, espero que les haya gustado este videito. Si les gustó, pónganle me gusta, aprieten la manito, suscríbanse al canal, así nos ayudan a seguir difundiendo esto que hacemos y activen todas las notificaciones en la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias a todos. Chau.